Nuevamente, muy buenas tardes. Saludarles, compañeros de tercer año Grupo A. Un gusto tenerlos en esta clase. Vamos a hacer la presentación, el encuadre del tema que vamos a abordar. La diferencia entre contribución e impuesto. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos identificar este contexto o estas dos palabras que en el derecho fiscal han vivido con ellas ustedes desde que fueron concebidos por papá y por mamá? Desde ahí estamos con impuestos indirectos, nosotros haciendo el consumo de todo este material que se riega en la vida del ser humano. Tengo algunas diapositivas que trabajé el día de ayer, procedo a compartirlas, pero después de ellas les preparé un menú, un buffet, valga la expresión coloquial jurídica, en la que les voy a presentar un video de 8 minutitos, pero vamos a trabajarlo 3, donde se hace un encuadre de lo que es el proceso o el procedimiento administrativo fiscal, para que vean qué es el juicio fiscal, para que vean no nada más los conceptos que les estoy dando, sino cómo se hace para llevar a cabo un procedimiento de ese tipo, de esa naturaleza, pero no nada más el cómo se hace. Tengo otro video que voy a esperar que nos dé tiempo, lo veamos. Es un juicio que se llevó a cabo en Nuevo León por un procedimiento de tipo fiscal. Es un juicio de nulidad. Les va a encantar. Ojalá y les encante. Bien, ya habíamos trabajado en 2 sesiones atrás lo importante que tenemos que visualizar de lo que son las contribuciones. Y de manera clara, de manera lisa, una contribución o un impuesto no es otra cosa más que un ingreso que el Estado tiene, en este caso el Estado mexicano. Y al tener ese ingreso, bueno, se van a desarrollar elementos que leo de izquierda a derecha. Los elementos de las contribuciones son el objeto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la intención de ese impuesto? El sujeto. ¿A quién se dirige? ¿A una persona física? ¿A una persona moral? ¿A ambas? ¿De manera directa o de manera indirecta? Exención. ¿Qué es la exención? El estar exento. El que yo no deba de hacer el pago de esa contribución. La tarifa, obviamente la cuota que se va a generar para efectos de que yo sepa cuánto voy a pagar por esa contribución. Época de pago, las fechas calendario en el año fiscal en las que yo tengo que pagar mi impuesto. Las infracciones, las famosas multas, es aquel dinero extra que el Estado me va a cobrar por el solo hecho de que yo no pague esa contribución. Y las sanciones, el procedimiento de embargo, el procedimiento de remate, obviamente el actuar de un servidor público en materia fiscal, cuando llega a la empresa, cuando llega al domicilio, y con cargadores o con personas, sustrae de los domicilios de los particulares o de las empresas los bienes muebles. En algunas ocasiones sellan, en otras se van a remates en públicas salmonedas de los bienes inmuebles. ¿Por qué comentarles esto? Pues bien, realmente el Estado lo que hace con este dinero en todo el mundo es realizar funciones en materia de obra o infraestructura, el provisionar servicios públicos en cualquiera de sus ramas. Aquí en la diapositiva yo les coloqué a ustedes los servicios de salud y educación como los más importantes. Podríamos agregar de manera colateral pues también el trabajo que se llega a tener en reparación de parques, de jardines. Una innovación que nos trae la pandemia es la gran pregunta de hasta dónde debe de ser privado el Internet. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esa gran supercarretera debe de estar abierta para que todos podamos accesar a ella con la información que tiene y nos podamos comunicar en el teletrabajo, en la teleeducación, en esto que los supersónicos plantearon en la década de los 70, la comunicación como la estamos teniendo hoy día? Las contribuciones tienen diferentes variantes. Así, el artículo 2 de nuestro Código Fiscal de la Federación nos marca las que ven con este muñequito que tengo,
parado a mi derecha. Hay contribuciones llamadas aportaciones de seguridad social, y ya hablamos de ellas. Hay contribuciones de mejoras, de derechos y de impuestos. Y aquí es a donde el artículo 2 nos va a decir los tipos de contribuciones que hay. En especial, refiere que son 4. De ellas sacamos adelante, repito, el concepto impuesto, una aportación de seguridad social, una contribución de mejora y el pago de derechos. Veamos, retomemos. La pregunta clave en esta diapositiva: ¿qué son los impuestos? ¿Alguna vez hemos preguntado esto? Porque papá, mamá, en algún momento, nuestros tíos, primos, abuelitos, nos han hablado de impuestos. Y un impuesto no es otra cosa más que una contribución. Contribuir es participar, es aportar, entregar algo. ¿A quién? Como persona física o como persona moral, tengo que entregar parte de mi ganancia. ¿A quién? Necesariamente al Estado, porque es el órgano recaudador. Y para ello tiene 3 rutas muy importantes que vamos a trabajar en el módulo que viene en la unidad 2. El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre la producción y servicios, el famoso IEPS. Y con esta lámina se los coloco de esta manera, agregado al ISAN. Es un impuesto derivado de adquisición de bienes. Las aportaciones de seguridad social. Muchos han escuchado a mamá y a papá que están aportando, sea para adquirir una casa, sea para que en el Seguro Social tengan ustedes o nosotros servicio médico, o tenga derecho el trabajador, el empleado, al pago precisamente de un seguro, llámese el seguro de sobrevivencia en el caso de una cónyuge supérstite cuando fallece el trabajador, o de un cónyuge cuando fallece ella, llámese la pensión por orfandad, la pensión derivada de una enfermedad general, obviamente también la derivada de lo que es un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo. Y aquí viene la pregunta colateral, y me gustaría que participaran en él. ¿El COVID será una enfermedad de trabajo o es una enfermedad general? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría que ellos opinaran porque son la generación que está viviendo este aspecto. ¿Qué respuesta darían ustedes? ¿El COVID en una empresa, en una escuela, para mí como trabajador, constituye una enfermedad profesional o es una enfermedad general? ¿Quién se atreve a debatir esto? ¿Quién se atreve? Sí, ese trabajo. No entendí. ¿Es una enfermedad de trabajo? Sí, Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación solicitó al presidente de la República que se considere el COVID como una enfermedad profesional cuando volvamos al espacio físico. Soy agremiado a este sindicato, pero difiero. Difiero porque ocurre lo mismo que en el IMSS. Si yo soy un trabajador, y va como asesoría, chicos, yo soy un trabajador que trabajo en una miscelánea, que trabajo en una empresa, que trabajo en un microbús, que yo estoy en un medio ambiente, ojo, un medio ambiente, un lugar a donde yo tengo que desarrollarme, y a pesar de que porte mi tapabocas para proteger mis vías respiratorias, a pesar de que use careta, contraigo el virus. ¿Qué ocurre? Me van a decir, fallece Ángel, no tiene su familia seguridad social, como consecuencia no hay el derecho a la pensión orfandad ni a la pensión a viudez. No es correcto el criterio. Hay una prueba que en derecho laboral todavía vigente hasta octubre de este año aquí en Puebla, porque en Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, Chiapas, ya entró el nuevo procedimiento laboral, pero en concreto, hay una prueba pericial llamada pericial en medio ambiente, y un representante médico, un representante regularmente médico,
o algún ingeniero en medio ambiente va a verificar las condiciones de las enfermedades que podemos llegar a padecer los empleados por nuestro trabajo. Hablando de los maestros, vías respiratorias por el uso de los plumones, por el medio ambiente o por la humedad que hay en las aulas. Hoy día, la variante que tenemos, COVID-19, porque es una enfermedad que se transporta en el aire y en los objetos. Entonces, sí es una enfermedad de tipo profesional. Eso va como asesoría, no obstante que la Presidencia de la República está reconociéndola apenas. Si alguien llega a fallecer, la pensión por viudez opera y la pensión por orfandad opera. Me salí del tema, pero se los comenté. Pues bien, las aportaciones de seguridad social se van a entregar de manera tripartita en México. Gobierno, capital y trabajo. El gobierno representado por la Secretaría de Hacienda, como el gran fiscal económicamente hablando, de la Presidencia de la República, aquel que guarda los dineros que el Producto Interno Bruto y los ingresos de la patria existen, para que en el IMSS se aporten y en el Infonavit se aporten. Todos los patrones y los trabajadores realizarán sus aportaciones para que de esta manera, tanto en servicio médico, en pensiones y en vivienda, y ojo también, en esparcimiento, los trabajadores puedan tener este tipo de garantías. Profe Ángel, pero es que el esparcimiento, yo sé que es divertirse, sí, claro, por eso se creó Huastepec, por eso se creó Metepec y otros órganos más en los que los trabajadores pueden acudir con un descuento importante a este tipo de organismos, de centros vacacionales, para demostrando precisamente que están vigentes y afiliados al instituto. Aquí hago muy respetuoso como docente, muy respetuoso a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un comentario adicional. México tiene dos tipos de seguridades sociales y yo se las dije en el semestre pasado. La seguridad social global, derivada del artículo 1, párrafo primero y párrafo tercero de la Constitución. Todo aquel que entre a México tiene derecho a comida, a vestido, calzado, a esparcimiento, a servicio médico, seguridad social. Ojo, de manera general. Pero todo aquel trabajador que cotice, que aporte al IMSS, tiene derecho a las prestaciones que de ahí se derivan por concepto de cuotas y aportaciones obrero-patronales y gubernamentales. Son dos grandes cosas. Lo que está ocurriendo, y lo digo como crítica, como laboralista y especialista en seguridad social, ocurre que como el convenio 100 de la OIT obligaba a México a que tuviéramos órganos de seguridad social, pues se hizo fácil cargarle toda la seguridad social al IMSS y vino la afiliación masiva. ¿Qué debió haberse hecho en un sentido práctico? Debió la Secretaría de Salud Federal, con sus diferentes delegaciones, fortalecerse. Y todo aquel que no fuese empleado, que no tuviese servicio médico, que no tuviese esparcimiento, que no tuviese vivienda, pudiese tenerlas a través de un órgano diferente. ¿Hacia dónde va la seguridad social? La seguridad social mexicana se va a volver general. Y al ser general, va a desaparecer ese criterio que hay. Estuve en reuniones allá en CONSAR en México en 2018 y 2019 y se llegó a la conclusión a través de CONSAR y de Infonavit que eran tiempos de unificar la seguridad social, pero ellos hablando del artículo primero, del artículo segundo, cuarto, quinto y sexto de la Constitución, pero colgando todo este estatus, y lo digo con mucho respeto y de manera coloquial, colgando todo esto a las aportaciones que los trabajadores que han estado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de los institutos de todo el país han aportado para efectos de su pensión por vejez, su pensión por enfermedad o por riesgo de trabajo. Ese es el gran problema que tenemos económico en México.
Por ello es que tenemos colapsado este sistema porque Secretaría de Salud no ha sido suficiente. Eso es un análisis propio, jurídico, de lo que acontece en las dos seguridades sociales que tenemos. Con gusto les voy a preparar una diapositiva que haga el distingo y para ello yo les recomiendo un diccionario. Está en internet, es el Diccionario Jurídico Mexicano, el Diccionario de Seguridad Jurídica Mexicana, Seguridad Social Mexicana. Es de allá de la UNAM y es un libro que nos explica de manera maravillosa lo que estoy comentándoles. Es una obra que tengo en físico. Tuve la fortuna de tener uno de los 2000 libros y es un libro que explica de manera toral lo que estamos viviendo en México. Y ojo, no lo explica hoy, lo explica de hace 25 años atrás, que eso es lo valioso de esa información. Las aportaciones en seguridad social, entonces, retomando el tema, las vamos a poder encontrar idealizadas en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISFAM, en el Infonavit, y Gobierno, Capital y Trabajo las van a estar enterando de manera quincenal para efectos de que pueda el trabajador gozar de cada una de ellas. Contribuciones de mejora, todo lo que vemos, de tu casa hacia afuera, incluso del WC y de la tarja de tu casa para afuera, es un drenaje que va a una vía pública, que es una alcantarillado. Pues ese tipo de esquemas, desde carreteras, desde banquetas, servicios públicos, el alumbrado, alcantarillado, parques, jardines, alumbrado, son esquemas que junto con la pavimentación reflejan las contribuciones de nosotros para ese tipo de obras. Eso es lo que de manera ideal podemos encontrar en este tipo de aspectos. Las contribuciones de derechos, de manera muy clara. Cuando el Estado te brinda una prestación, tú tienes que pagar una cantidad de dinero por ello. ¿Por qué? Es la fórmula en la que el Estado recupera el papel, la inversión, los tiempos, sobre todo la mano de obra que tiene alrededor de todo este tipo de esquema. Profe, es que la educación es gratuita. Sí, es gratuita. Los medios que se proveen para el efecto de ella son los que tienen precisamente una contribución en vía de derechos. Y así se colocan como ejemplos importantes, bueno, el pago por documentos importantes como el acta de nacimiento, como un pasaporte, una cédula profesional, la validación o el sello de un título profesional también, el CARDEX de ustedes, el que tienen ustedes como documento con su historial académico en bachillerato, decía un certificado y todo aquello que genere un pago. Por ejemplo, si ustedes van a zonas arqueológicas en todo el país, se han dado cuenta que hay ciertos días, sábados, domingos, en los que el nacional no paga estos impuestos o no paga estos derechos, porque dentro de la norma federal está escrito que el mexicano, por nacimiento o naturalizado, no debe de pagar en días feriados. Puede entrar de manera natural a gozar de este tipo de derechos en materia de arqueología, en materia de museos, que sean públicos y que contengan obras públicas, o sea, objetos, bienes muebles de dominio de la nación, de pertenencia a México. Esto es lo que encuentro cerrado en este esquema. Esto es lo que les presento el día de hoy, pero sí dar paso al proceso contencioso administrativo. ¿Qué te ocurre cuando tú tienes que enfrentarte al Estado? ¿Cuál es la acción? Porque antes promovías un recurso de revocación primero o te ibas a promover un juicio de nulidad. Hoy día ya se denomina proceso contencioso administrativo. Vamos a ver brevemente este video de 8 minutos con 24 segundos. No lo vamos a ver todo, nada más la parte media, para poder fijar esa idea. El video ganador de la semana fue sobre el proceso administrativo federal, específicamente sobre el juicio de nulidad. Es un hecho que una de las materias más complicadas en derecho es la materia administrativa, principalmente por la cantidad de legislación aplicable a cada caso en concreto, lo que hace necesario cierto grado de especialización, o cuando menos de mayor estudio del caso concreto. Primeramente debemos conocer la ley procesal aplicable, la cual, para el caso de los juicios de nulidad,
la jurisdicción de los tribunales federales de justicia fiscal y administrativa es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Una vez que sabemos la ley procesal aplicable, debemos conocer qué tipo de actos administrativos son de competencia federal, lo que en cierta medida es sencillo, puesto que todo acto de autoridad emitido por dependencias federales conlleva la competencia necesaria para ser impugnado ante los tribunales federales de justicia fiscal y administrativa. Sin embargo, se debe tener cuidado, puesto que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al igual que la Ley del amparo, contempla causales de improcedencia en su artículo 8, por lo que debes asegurarte de no incurrir en ninguna de estas hipótesis. Una causal de improcedencia es eso. No me puedes demandar por esto. Y esas causales, cuando tú vas a presentar la demanda, tienes que verificar que los hechos y tu material probatorio no encuadren o no coincidan con lo que la autoridad te está marcando. El proceso contencioso administrativo es muy similar al amparo. Los requisitos que debe contener la demanda son: 1. El proemio con nombre y domicilio procesal. En esta materia se pide también el domicilio. Es la parte inicial de la demanda. Ahí va tu nombre, tu domicilio particular, el domicilio de tu abogado, los datos de tu abogado, obviamente el nombre de tu abogado, y los medios de comunicación y a quienes autorizas para recibir notificaciones. Fiscal y una dirección de correo electrónico donde se puedan practicar las notificaciones. Esta es una innovación. Tiene un año que COVID nos ha entregado esta modalidad, el correo electrónico. Este es un video generado el 9 de agosto de 2019, pero en materia civil, wow, ya entran hoy día ustedes y ya pueden constatar que ya te requieren que uses tu correo electrónico, por eso es importante que lo tengamos y sepamos bien la contraseña, pero no solo eso, nos estamos siguiendo a la etapa del teletrabajo. Ya puedes tener mediación, conciliación o negociación con tu contraparte a través de un mediador. 2. La resolución o acto de autoridad impugnado, mismo que de forma preferente debe ir como prueba anexa a tu escrito inicial de demanda. 3. La autoridad o particular a quien se demanda. Hay que recordar que en estos casos, la autoridad también puede fungir como parte actora. 4. El tercero interesado cuando exista. La figura del tercero interesado aplica cuando existe una parte interesada en que el acto de autoridad subsista o que haya sido la persona que haya gestionado dicho acto de autoridad. En muchas ocasiones no existe como tal un tercero, puesto que la mayoría de veces en estos casos los actos de autoridad impugnados se dan con motivo de las facultades de comprobación de las autoridades. 5. La narración de hechos de la demanda. Al respecto recomendamos ver el video sobre cómo narrar hechos en una demanda. 6. Las pruebas que se ofrecerán desde el escrito inicial de demanda. Esto es importante tomar en cuenta. No existe un periodo probatorio como tal, por lo que las pruebas que tengas intención de ofrecer para el proceso deberás hacerlo desde el escrito inicial de demanda. 7. Los conceptos de impugnación. Estos son los motivos por los cuales, en el caso de una nulidad, les pides al tribunal deje sin efectos el acto de autoridad. Es muy similar a la redacción de agravios, por lo que sugerimos ver el video sobre cómo redactar un agravio. 8. La petición específica al tribunal. Es decir, aquí la ley nos pide ser específicos con la petición, ya sea de nulidad de un acto de autoridad o la devolución de alguna cantidad en específico o una indemnización. En fin, la ley pide ser específico con la petición concreta como objetivo del proceso. Ahora, cuando tú hablas de una nulidad de un acto de la autoridad administrativa, en este caso de cualquier acto de autoridad derivada de Hacienda, tienes que conservar siempre la idea que les platiqué el semestre pasado. Recuerden residencia. Ojo, que la persona habite, trabaje o tenga el principal asiento de sus negocios. Si te llega Coppel, si te llega Electra, si te llega cualquier persona y a fuerza pretende embargar, porque Juan Pérez vivió ahí hace muchísimos años, no puede. El actuario, el diligenciario, el notificador no puede, porque el deber de cada uno de ellos es cerciorarse de que la persona, cerciorarte es de manera plena, de manera fehaciente, hacer constar que esa persona habita, trabaja o tiene el principal asiento de sus negocios. Por tus sentidos como funcionario público, yo llegué, vi a Ángel Amado, lo vi que salía, sacaba su coche, pregunté con su vecino de la izquierda, de tal número, y me dijo que sí, que tiene viviendo tantos años ahí. Pregunté con el vecino de la derecha,
me repitió la circunstancia y el de enfrente también me dijo. Como dato de constancia, el medidor de luz de la casa de Ángel Amado es el número fulano de tal. Ya la autoridad o la contraparte en este caso podrá decir, gire ese oficio a la Comisión Federal para determinar si ese medidor de luz está o no domiciliado a nombre de Ángel Amado. Son medios de asesoramiento que deben de existir en todas las materias. Ahora bien, una vez que tenemos la demanda con sus requisitos, la materia administrativa federal nos da la opción de presentar la demanda de forma tradicional, es decir, llevar el juicio por escrito o bien llevar el juicio con tramitación en línea, para lo cual se debe pedir un registro de usuario ante la sala regional que más. Estas son las innovaciones que Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León han traído poco antes de lo que es el COVID y que ya todas las entidades están sumando. Incluso, aquí hago ya el cambio de video. Este es un juicio, un primer juicio oral administrativo del Tribunal Contencioso de allá de Nuevo León. Vamos a ver unos cuantos minutos. Al inicio la secretaria de Estudio y Cuenta, que es la dama que tenemos aquí con su computadora a mi izquierda, pues ella hace la presentación de las personas, de las partes, y en esta presentación de ellos, dense cuenta a mi derecha, arriba a la cabeza tenemos al magistrado, es decir, la autoridad máxima en este actuar, abajo a la parte actora y más abajo a la parte demandada. Inicia con la presentación del acta de los hechos, qué es lo que ocurre, y cada una de las personas se va presentando ante el magistrado. Importante, no puedes grabar, no puedes soplarle a alguien, valga la expresión coloquial. Tú no puedes actuar o hacer ruidos como en la televisión en favor o en contra de alguien. Si lo llegas a hacer, desde que te pueden multar hasta que te pueden sacar con la fuerza pública de ese recinto. Debes de estar callado. Si pretendes aprender en esa audiencia, porque muchos lo hacemos de esta manera, ir a oír para aprender y evitar cometer errores, pero algo que les dije en la clase pasada, espero nunca lo olviden. Aprender a argumentar, no a pelear. El argumento escrito, el argumento verbal, llevan una situación de tipo fundada y motivada. Veamos el avance para que cerremos clase. La tercera sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. Y con el fin de mantener el orden y evitar interrupciones durante el desarrollo de la audiencia, hago de su conocimiento que no está permitido la introducción de equipo de videograbación, audio o cualquier otro medio de reproducción, incluidos los teléfonos celulares, según lo dispone el artículo 111 de la Ley de Justicia en vigor. Asimismo, les pido a los presentes guardar silencio, así como el ponernos de pie cuando el ciudadano magistrado ingrese y abandone esta sala. De igual forma, se les pide que al momento de intervenir en la audiencia hablen cerca del micrófono, con voz clara y fuerte, para los efectos del registro respectivo. Por otra parte, se les comunica que en observancia a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, la presente audiencia será pública. En este momento, el ciudadano magistrado se dispone a ingresar a este recinto, a favor de ponerse de pie para recibirlo. Buenos días, favor de tomar asiento. Dicho lo anterior, se hace constar y se certifica en términos del ya mencionado artículo 120 de la Ley de Justicia en Consulta que hasta este momento se encuentran presentes el ciudadano Lázaro Garza Flores, parte actora, quien se identifica con credencial para votar con fotografía, con número de folio 34201509, expedida por el Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, así como también la presencia del licenciado José Alfredo González Morales, abogado autorizado de la parte actora, quien se identifica con copia certificada de su cédula profesional número 1119-728, expedida por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública. Así como también contamos con la presencia del licenciado
José Humberto Flores Durán, quien se identifica con cédula profesional con número de folio 2201826, expedida por la Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública. Es todo, maestra. Continúa adelante. Lázaro Garza Flores. Hay una tarjeta, por favor, para nacionalidad mexicano. Edad 51 años. Estado civil casado. Profesión técnico. Lugar y fecha de nacimiento Monterrey, Nuevo León. Domicilio actual Álvaro Obregón 1308. Su fecha de nacimiento 9 de octubre de 1951. Muchas gracias. Delegado autorizado por parte de las autoridades demandadas del municipio de Monterrey, Nuevo León, para los efectos ya mencionados, proceden a identificarse señalando su nombre y generales. José Humberto Flores Durán, mexicano, 42 años, casado, abogado en el ejercicio de la profesión. Nací un 4 de julio de 1971 en Monterrey, Nuevo León, y con domicilio actual para hoy recibir notificaciones, el ubicado en la Dirección Jurídica del municipio de Monterrey, en el segundo piso del Palacio Municipal, calle Zaragoza, Cruz, con Ocampo, en esta ciudad. Así es. En este acto, secretario, perdón, reconsiderando las generales, por favor, del abogado de la parte actora. José Alfredo González Morales, mexicano. Aquí vamos a ver algo importante. Vamos a ver los errores que podemos cometer en los juicios orales, incluso las autoridades. Cuando el actor se identificó, seguía el hecho de que su abogado se identificara de la misma manera con sus datos generales. Se le va al magistrado, se le va a la secretaria de acuerdos y corrige el juez para efectos de evitar una nulidad en esta audiencia. Eso es lo que estamos viendo en ella. Sería bueno que las pudieran ver, que pudieran detectar cómo trabajamos los abogados en nuestra materia y en especial el derecho fiscal. Es una rama que te puede traer en el ejercicio de una profesión como postulante una gran satisfacción. Bien, hago el cierre de mi clase, les agradezco muchísimo por haber estado en la misma. Espero les haya gustado y la voy a nutrir con este tipo de fragmentos de juicios para que vean ustedes la utilidad del reconocimiento de todos estos conceptos que van a vivir en la vida de ustedes. Bien, tengan buena tarde, hasta luego. Igual, profe. Bueno.